Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En esta ocasión hablaremos sobre los hooks en React.js. Ahora, el siguiente hook que veremos es el useEffect. Este hook nos permite llevar a cabo efectos secundarios en nuestros componentes. Para entender de una manera más clara cómo es que funciona este hook, primero debemos repasar algunos conceptos sobre el ciclo de vida de los componentes de clase. Dentro del ciclo de vida de los componentes tenemos lo que se conoce como montaje. Esto es cada vez que nuestro componente se renderice por primera vez en el DOM. A esto precisamente se le conoce como montaje. Y en contraparte tenemos el desmontaje, que es todo lo opuesto, es cuando el DOM producido por nuestro componente se elimina. A eso le conocemos como desmontaje. Si nosotros queremos ejecutar algún código al momento de montar o desmontar un componente, debemos hacer uso de unos métodos especiales que nos ofrece la clase del componente. Estos métodos se conocen como métodos del ciclo de vida. Dentro de los métodos que podemos llamar al momento en que nuestro componente es montado tenemos los siguientes: el constructor, que ya lo vimos, el render, que es donde declaramos nuestra vista, y el component.mount. También, para ejecutar código después de desmontar un componente podemos hacer uso del método component.will.mount. Ahora, también existen métodos dentro del ciclo de vida que nos permiten ejecutar código al momento en que se producen cambios, ya sea en nuestro estado o en las props. Estos métodos son el método render y el método component.update. Bien, ahora veamos esto mismo pero en código, ¿no? Para que sea más fácil digerirlo. Continuamos con nuestro mismo proyecto. Vamos a hacer un par de componentes para mostrarles el momento en el que se ejecutan estos métodos dentro del ciclo de vida de nuestro componente. Bien, vamos a crear otra carpeta. Le vamos a poner message. Ok. Y vamos a crear un componente que va a llamar message1. De la misma manera que lo hicimos con el otro hook, con el useState, vamos a declararlo primero en una clase, en un componente de clase, y después en un componente funcional. Les muestro ambas formas de hacerlo para que tengamos más claro de dónde vienen estos conceptos, porque si bien es cierto que hoy en día la tendencia está hacia usar funciones en lugar de clases, nunca está de más aprender bien el contexto completo. Además, porque nunca sabemos si dentro de nuestro trabajo tenemos que actualizar algún proyecto que esté hecho en clases o querramos darle mantenimiento a un proyecto que esté hecho con clases. Ok, bueno, seguimos. Vamos a crear nuestro componente de clase. Mejor quitamos el div y directamente llamamos nuestra etiqueta h1. Y aquí vamos a pasar un pequeño texto que vamos a recibir mediante props. Texto. Aquí simplemente vamos a mostrar un mensaje justo después de que nuestro componente sea montado y también justo después de que nuestro componente sea desmontado. En este caso vamos a usar nuestro método component.mount, y se va a ejecutar justo después de que el componente sea montado. Y vamos a imprimir en consola directamente. Ponemos montaje.
Y para el desmontaje vamos a ocupar el component wheel and mount, y vamos a imprimir en consola desmontaje. Y eso es todo. Este tipo de métodos, como ven, no los he invocado en ningún otro sitio, simplemente los declaré, y esto es porque este tipo de métodos se ejecutan por sí mismos en el caso de Dilmount al montar el componente, y en el caso de Wheel and Mount al desmontarlo. No es necesario llamarlos dentro del método render, por ejemplo, o en ningún otro lado. Solitos se ejecutan. Ahora vamos a crear otro componente para controlar el momento en el que nuestro componente sea montado o sea desmontado. Le vamos a llamar showMessage.jsx y en este caso vamos a hacerlo de tipo función. Ok, ¿qué vamos a hacer en este componente? Vamos a controlar a través del estado el momento en el que queremos que se muestre el mensaje del otro componente. ¿Vale? Para esto vamos a llamar primero nuestro useState para que podamos usar el estado, y declaramos nuestra variable de estado, que en este caso sería Estoy usando, como ya se dieron cuenta, en algunos casos mezclando español, inglés, nombres de funciones y variables. No es lo recomendable, pero solo para este caso, ¿no? Al ser simplemente un ejemplo, lo más recomendable es hacerlo en inglés. Es más cómodo muchas de las veces, porque por ejemplo ahorita tengo que usar set el mensaje, que en principio no tiene ningún sentido, pero bueno, esto va a ser igual a useState y lo inicializamos. Esta va a ser una variable de tipo booleano, entonces lo tenemos que inicializar como tipo falso. Y ahora vamos a crear un par de botones, uno para que nos permita mostrar el mensaje y otro para ocultarlo, ocultar mensaje. Ahora vamos a importar el componente del mensaje. Ahí está. Entre llaves, recordemos que para poder escribir este código JavaScript dentro de nuestras etiquetas HTML, con React lo podemos hacer simplemente declarando nuestro código entre llaves. Aquí lo que le vamos a decir es que si nuestra variable o nuestro estado ver mensaje, si es true, que nos muestre el componente, y le pasamos la prop que declaramos, texto, mucho spam y si no, que nos devuelva un nulo. Listo. Ahora vamos a declarar nuestra función para actualizar nuestro estado. Así, set ver mensaje, y para mostrarlo tenemos que cambiarlo a true, y para ocultarlo vamos a cambiarlo a false.
está al revés. Vale, creo que es todo. Vamos a ver si funciona. Lo importamos en app, import no. Y lo agregamos aquí. Show message. Listo, veamos nuestro navegador. Ahora veamos cómo al momento de que yo presiono el botón mostrar mensaje, nos muestra el componente y nos imprime el texto que le indicamos, ¿vale? Al momento de que se montara el componente, es decir, en el component mount. Si yo oculto el mensaje, o sea, desmonto el componente, se va a lanzar el otro método, el component will mount, y nos va a imprimir el mensaje. De esta forma es como funcionan estos dos componentes, estos dos métodos, perdón, de nuestro ciclo de vida de nuestro componente, ¿vale? Y de esta forma lo podemos usar para hacer, por ejemplo, con el component mount. Es muy común que sean llamadas a APIs o cualquier cosa que nosotros queramos que haga nuestro componente una vez que se monte. Bien, ahora veamos cómo lo podemos hacer con un componente funcional, ¿vale? Recordemos que no podemos, en un componente de tipo función no podemos ocupar directamente el component mount y el component will mount porque no existen, ¿vale? Ya que solo los podemos emplear dentro de componentes declarados a partir de clases, pero lo podemos hacer utilizando el hook useEffect, que precisamente vendría siendo una combinación de estos métodos. Ahora vemos cómo funciona. Bien, voy a crear rápidamente el componente. Bien, llamamos directamente el h1 y recibimos por thread. En este caso lo tenemos que recibir aquí como argumento de la función, y lo mostramos texto. Vale. Ahora lo primero que debemos hacer es importar obviamente nuestro hook. En este caso vamos a ocupar el useEffect. Ok, ahora vamos a declararlo useEffect entre paréntesis, ¿vale? useEffect paréntesis, y adentro vamos a agregar una función de flecha, ¿vale? Y aquí vamos a imprimir, ¿vale? El primer mensaje, el de montaje, ¿vale? Básicamente lo que escribamos aquí, ¿vale? Se va a ejecutar como si fuera un component mount, ¿vale? Y si nosotros queremos ejecutar código al momento de desmontar este componente, le vamos a agregar aquí un return, ¿vale? Este return lo que nos va a retornar es directamente una función, ¿vale? Lo que nosotros escribamos dentro de esta función equivaldría a lo que es el método component will mount. Entonces aquí podemos imprimir, enviar a imprimir nuestro mensaje de desmontaje, y eso es todo.
Ahora vamos a cambiarlo en nuestro componente, importamos stage2 el 2 y nada más cambiamos aquí. ¿Dónde estoy? Aquí. Ok, listo. Vale, vamos a mostrar nuestro mensaje y de igual forma se ejecuta nuestra línea de código, ¿no?, que agregamos ahí, nuestro mensajito. Y al momento de que yo lo oculte, de igual forma va a ejecutar nuestro código. Así es como podemos nosotros hacer uso de los métodos de ciclo de vida dentro de un componente de tipo función. ¿Vale? Lo hacemos a través del hook useEffect. Ahora veamos cómo podemos hacer uso del método componentDidUpdate tanto en un componente de clase como en un componente de tipo función. Vale, para esto vamos a ocupar dos componentes que ya tenemos hechos, que son los de contador. Aquí en el primero, en este que es de tipo clase, vamos a ocupar primeramente el component readMount para mostrar, vamos a cambiar el título de nuestra pestaña de nuestro documento. Vale, esto lo hacemos ocupando document.type. Esto va a ser igual y vamos a mostrar ahí el total de clics que vayamos dando. Vale, vamos a mostrar aquí el valor del estado. Veamos, mostramos ahora count 1 y nos vamos a la página. Vale, ya ejecutó el readMount y ya nos muestra nuestro título, pero si yo presiono el botón, le pucho, nuestro título no cambia. ¿Por qué? Porque el componente readMount solo se va a ejecutar una vez al inicio. Para poder actualizar nuestro valor de igual manera que nuestro estado, vamos a ocupar el método componentDidUpdate. Vale, lo declaramos aquí, componentDidUpdate, y copiamos la línea, la pegamos. Bien, ahora si yo presiono de nuevo cuenta el botón, vamos a ver que esta vez sí cambia, ¿vale?, nuestro título. Esta vez sí está tomando el valor que va tomando nuestro estado. Vale, igual si reinicia 0. Es importante tomar en cuenta que para hacer un uso adecuado de nuestro componentDidUpdate, sepamos que este método se va a ejecutar cada vez que detecte un cambio en el estado o en las props. Vale, así que si tenemos declarado varios estados o nuestro componente recibe varias props, cada que alguno de estos valores cambie, este método será ejecutado. Por eso lo más recomendable es agregar las validaciones pertinentes para evitar posibles loops que se puedan generar, ya que, yo repito, con un solo valor que modifique, ya sea del estado de las props, se va a actualizar. Entonces hay que tener en cuenta que no solamente va a estar a la escucha del estado que nosotros le pasemos, sino va a estar a la escucha de todos los estados y de todas las props. Ahora veamos cómo hacer eso mismo, pero en nuestro componente que realizamos dentro de una función. Para esto vamos a llamar primero el useEffect. Ahora vamos a declarar nuestro useEffect y le vamos a pasar en primer lugar nuestra función de flecha, pero ahora le vamos a pasar un segundo argumento que va a ser un array, y en este array le vamos a pasar, aquí sí, en este caso sí nos permite especificarle
sobre qué estado o sobre qué prop queremos nosotros que esté a la escucha, ¿vale? En este caso, primero lo vamos a dejar así, porque quiero mostrarles que de esta manera funciona como un component mount. Si dejamos el array vacío, entonces mostramos nuestro título, y nuestro estado. De este modo solo se va a ejecutar una vez. Como vemos aquí, ya nos muestra el título, pero no se va a actualizar porque efectivamente se está comportando como si fuera un component mount, ¿vale? Esta es la forma en que nosotros podemos especificar que nuestro useEffect se comporte como si fuera un component mount. Esto es importante porque si nosotros quitamos el array y lo dejamos así, sí se va a ejecutar al inicio como un component mount, pero también va a ejecutarse como si fuera un component update, o sea, va a estar a la escucha de cualquier cambio en todos los estados o en las props, ¿vale? Así que si queremos especificarle que se comporte específicamente como component mount, hay que agregarle el array vacío. Ahora, como queremos que aparte de que se comporte como el component mount, también actualice, o sea, hace que se comporte como el component update, le especificamos sobre qué estado queremos que esté a la escucha. En este caso va a ser count, y eso es todo. Y de igual forma vemos cómo se actualiza, pero ahora estamos haciendo uso de nuestro efecto, vale, se va cambiando el valor y podemos reiniciar y vemos cómo va ejecutando nuestro efecto. Y esto es muy útil, por ejemplo, si queremos validar formularios. Por ejemplo, en el componente que creamos hace un instante, y yo le agrego un botón, ¿vale? Y que este botón nos muestre en consola nuestro texto que escribamos en el input. Vale, entonces ponemos aquí aceptar, pero si nosotros queremos que nuestra página nos permita presionar el botón únicamente si el input cuenta con algún valor, lo podemos hacer con el useEffect. Vale, vamos a llamar nuestro useEffect y además voy a declarar aquí un segundo estado que le vamos a llamar ver botón y declaramos su función botón. En este caso va a ser de tipo booleano, entonces lo vamos a declarar como false para que el botón no sea visible al inicio. Y ahora vamos a declarar nuestro useEffect. Le pasamos primero nuestra función de flecha y enseguida en nuestro array le vamos a pasar el estado al que queremos que esté a la escucha, en este caso el campo texto, y le voy a especificar que si campo texto es distinto a una cadena vacía, que el estado de nuestro botón pase a true, y si no, que regrese a falso. ¿Vale? Ahora simplemente vamos a indicarle que si nuestro estado con m es m botón, si ver botón es igual a true, vamos a mostrar el botón, así, y si no, devolvemos un nulo.
¿vale? Ahora vamos a llamar form2 aquí, ya lo tenemos importado arriba. Listo, ahí está. Tenemos el input, pero no tenemos el botón porque nuestro input está vacío. Si yo empiezo a escribir aquí, nos aparece el botón y nos imprime el estado. ¿Vale? Si yo borro, como está la escucha, detecta que el estado está vacío y nuevamente nos oculta el botón. Nos permite validar, por ejemplo, ciertos campos, ¿no? Que queramos obligar al usuario que ingrese esos datos de manera obligatoria. Por ejemplo, si tengo otro input, ¿vale? Vamos a copiar este aquí rápido y declaramos otro estado, campo state, ni modo. Vamos a cambiar aquí campo texto 2, ¿vale? Y aquí campo texto 2 y este caso va a ser set campo texto 2. Vale, aquí es todo. Tenemos los dos inputs, ¿vale? Si yo escribo aquí, el botón no me va a aparecer porque el useEffect solo está a la escucha de este valor. Si yo escribo aquí, entonces aquí sí me aparece el botón y me imprime el texto, ¿vale? Si yo quisiera que estuviera a la escucha de los dos campos, entonces lo que debo hacer primero es agregarlo aquí en el array, el segundo campo, y obviamente también en la validación, y campo texto 2 también sea diferente a una cadena vacía. Listo, ahora sí. Si yo nada más escribo aquí, no aparece hasta que yo haya escrito en ambos inputs. Entonces ya puedo hacer uso del botón, ¿vale? Y eso es todo. Así es como funciona nuestro useEffect para poder utilizar los métodos del ciclo de vida de nuestro componente. Bueno, pues esto es todo por esta ocasión. Espero que el video te sea de gran ayuda. No olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Y también no te olvides de seguirme en Twitter como @alparixd, donde estaré informando sobre qué videos estoy trabajando y te podrás enterar rápidamente cuando se estrene uno. Y bueno, eso es todo. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.